Bueno, ya se ha compartido el documento y me gustaría que confirmemos ahí si ya lo podemos visualizar. Sí, ingeniero. Bien. Como les decía, ¿verdad? Ya tengo rotulada la clase de esta fecha y nos corresponde al tema 2.2, que es movimiento parabólico. Eh, no sé por qué no tiene estructurado como en la cinemática rectilínea, ¿verdad? Así como allá en la cinemática rectilínea se le aplicó los casos particulares, ¿verdad? Podríamos establecer de que de igual manera estos son como los casos particulares de la cinemática curvilínea, lo único que estos casos prácticamente están definidos según la forma geométrica de la trayectoria curva que describe la partícula. Entonces, en este movimiento, ¿verdad? Su forma geométrica es el de una parábola. Este es nuestro punto inicial, ¿verdad? Vamos a... Bueno, yo creo que aquí ya tenemos la forma parabólica, ¿verdad? Bien, entonces, eh, vamos a establecer las deducciones de cada una de ellas. Primero, voy a insertar como una partícula, ¿verdad? Como un punto. Así. Entonces, la partícula se encuentra en el origen, ¿verdad? Este es el origen. Origen o punto de lanzamiento. Vamos a aplicar también su velocidad de lanzamiento, tangente a la trayectoria curva. Aquí sí le voy a dar otro colorcito, ¿verdad? Y me voy a traer un dato porque en imagen, porque al aplicar una referencia de texto quizás se me va a desconfigurar o no lo voy a ubicar bien. Entonces, esta sería la velocidad de lanzamiento. Velocidad de lanzamiento. Así. Y por ende, vamos a tener nuestro ángulo de lanzamiento. Aquí, ¿verdad? Entonces, teta sería nuestro ángulo de lanzamiento. Ángulo de lanzamiento. Si recordamos estos conceptos de física 1, lo que sucede en el movimiento parabólico al realizar su análisis es que este movimiento se descompone, ¿verdad? O se analiza como una descomposición de movimiento. La componente del movimiento horizontal y la componente del movimiento vertical. Componente del movimiento horizontal componente del movimiento vertical. Bien, entonces, sería así, ¿verdad?
Para cualquier instante de movimiento, bueno, la partícula en un instante posterior puede estar ubicada acá, puede obtener a su máxima altura, ¿verdad? Y posteriormente, pues, la partícula viene en descendimiento, ¿sí? Entonces, en un punto cualquiera, esta sería la posición horizontal de la partícula, ¿verdad? Y aquí vamos a tener también la posición vertical de la partícula. Acá. Entonces vamos a tener los respectivos datos de X para la posición horizontal y Y para la posición vertical. Aquí necesito trabajarlo en imagen para que no se me desconfigure el dibujo, ¿verdad? Si ya aplicar texto en un dibujo saturado, pues se me puede emproblemar ahí la configuración. Bien, aquí está, ¿verdad? X y Y. Entonces, ¿qué es lo que surge en este punto? Pues la partícula alcanza su máxima altura. Este sería su máxima altura. Y esta velocidad de lanzamiento, debido a que este movimiento se realiza por cada una de sus componentes, entonces se puede trabajar como la componente horizontal de velocidad. Le vamos a dar otro colorcito así. Esta quizás la voy a bajar un poquito. Así, ¿verdad? Y la componente vertical de velocidad. Ahí está. Entonces, estas son componentes iniciales de velocidad. ¿Verdad? Aquí está la componente vertical y posteriormente vamos a ubicar a la componente horizontal. Ahí estamos. Bien, si queremos realizar su respectiva definición, vamos a tener que BOX va a ser igual a su respectiva componente, que sería velocidad inicial o velocidad de lanzamiento, coseno del ángulo. Y para la componente vertical sería su proyección, ¿verdad? Seno. Bien, ahí está, ¿verdad? Entonces, en un instante posterior, la partícula se puede analizar en las diversas situaciones o puntos, pero vamos a ubicar quizás algo bien importante
es que donde el punto, donde la partícula alcanza su máxima altura, solamente tiene componente horizontal de velocidad, ¿verdad? Solamente tiene componente horizontal de velocidad. La componente vertical es cero. En un instante cualquiera, acá, vamos a hacer todo lo posible para que la parte se simbolice su velocidad tangente a la partícula. Algo que se me había olvidado establecer es el efecto gravedad, ¿verdad? El efecto gravedad. Pues la gravedad está involucrada desde su instante de lanzamiento. Ahí. Bien, la gravedad. Y cuando analizo la componente del movimiento horizontal, este se analiza como un MRU. Si recordamos, el MRU, su magnitud, ¿verdad?, es constante. En este caso, aquí se me olvidó ponerle V sub Y. Ahí está. En este caso es V, ¿verdad? Entonces, V o X es constante. Es constante. Y la única ecuación que nos aparece en el MRU es que la posición de la partícula, esto lo voy a utilizar, lo voy a pasar para acá. La posición de la partícula es igual a su posición inicial. Posición inicial más velocidad por tiempo, que en este caso sería VOX. Esta prácticamente se convierte en la única definición, si recordamos nosotros allá en la cinemática rectilínea. Ahora bien, con respecto al movimiento vertical, ¿verdad? Este sí se analiza como un MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo único que la aceleración es la gravedad. Para este punto, si yo deseo desglosar sus velocidades o descomponer sus velocidades, ¿verdad? Aquí vamos a tener VOX y esta ya no sería VOY, sino que sería velocidad final vertical. Vamos a ver, aquí está. Entonces, esta es la velocidad final, ¿verdad? Como surge el concepto de aceleración constante y observamos que la dirección de la velocidad versus la dirección de la gravedad llevan direcciones opuestas y por ende se va a aplicar la gravedad en forma negativa. No es que sea negativa, sino que más que todo por el marco de referencia, ¿verdad? Más que todo por el marco de referencia. Aquellas ecuaciones del MRUA la vamos a convertir ahora en la componente vertical. Veamos la primera. En términos de velocidad, así.
la velocidad, le voy a aplicar acá, la velocidad final vertical es igual a la inicial vertical menos, ¿no?, por la referencia, ya habíamos dicho, gravedad por tiempo. Así. Aquí tenemos la primera ecuación convertida en su componente. La otra sería esta velocidad cuando están elevadas al cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad, ¿verdad? Cambio de posición vertical. Así. La vamos a dejar de esa manera y posteriormente vamos a ver si se desglosa, ¿verdad? El delta Y. Y la última, que sería la posición vertical, es igual a la inicial más velocidad por tiempo, velocidad inicial vertical por el tiempo, menos 1/2 la gravedad tiempo cuadrado. Y aquí tenemos ¿verdad? La definición de la posición aplicada acá en el movimiento parabólico. Ojo con esto. Si deseamos, ¿verdad? Para este instante, para este punto, esta se me convierte en una velocidad final. Quiero ver si tenemos aquí la velocidad final. Permítanme un momento. Esta vamos a arreglar. Esta se me convierte en la velocidad final. ¿Qué? Recuerden que la velocidad es un vector. Magnitudmente hablando, se me estaría convirtiendo en llamémosle de esa manera, la resultante debido a sus componentes, ¿verdad? Entonces, voy a aplicar acá un pequeño paréntesis y magnitudmente hablando, esa velocidad final, bueno, esta se me debe de eliminar, así, va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De su componente horizontal, que en este caso es BOX al cuadrado. Más
Bueno, aquí creo que nos salimos del paréntesis, del radical, perdón, más B o Y cuadrado. Bueno, en este caso es velocidad final vertical. Así. Y poder deducir también una dirección. Pero como no tengo, voy a ocupar un ángulo beta. Vamos a ver. Aquí lo tenía. Acá. Este no lo voy a ocupar. ¿Verdad? Este beta. No le quise aplicar teta porque teta eh, es el ángulo del punto de lanzamiento. Este ángulo, por la simetría de la trayectoria parabólica, este ángulo se me va a repetir en el punto, ¿verdad? Que está al mismo nivel. En los puntos que están al mismo nivel, ahí sí se va a repetir ese ángulo, pero que en forma negativa, ¿verdad? Bien, pero si nosotros queremos deducir ese ángulo beta, así, como la tangente inversa de sus componentes, ¿verdad? De velocidad, que sería componente vertical entre componente horizontal. Ahí estamos, ¿verdad? Y ahora, y tal vez aplicando los conocimientos de la clase anterior, donde se deducían todos los aspectos que involucran, llamémosle así, en el movimiento parabólico, poder deducir los vectores instantáneos. Así. Los vectores instantáneos en el movimiento parabólico. En el movimiento parabólico. Está. Y me voy a traer este marco de referencia. Realizaré nuevamente otra trayectoria parabólica. Ahí. Y en un punto cualquiera. En un punto cualquiera. Voy a considerar de que la partícula va en este punto. Medido desde el origen. Medido desde el origen.
es el vector posición. Acá. El vector posición. La velocidad, si recordamos en su concepto de la cinemática curvilínea general, debe de ser tangente a la trayectoria curva. Acá. Y la aceleración, que está obligado hacia el lado cóncavo, que en este caso es la gravedad. Pero ahorita la voy a representar como un vector aceleración. Así. Ahora bien, si aplicamos aquellos conceptos de la cinemática curvilínea general, vamos a tener así. R, bueno, R va a ser igual a, pero R vector. R vector va a ser igual a X, vector unitario Y, más J, Y, vector unitario J. Así, ¿verdad? Estos son vectores unitarios. Vectores unitarios. ¿Cómo quedaría la posición horizontal? Aquí está la posición horizontal. Vamos a ver, veo X, coseno, sí. Aquí. Y la componente vertical es esta. Vean que siempre se correlacionan los conceptos de la cinemática curvilínea general al movimiento parabólico. Y esta sería mi definición del vector posición. Ahora vamos con la velocidad. Con la velocidad. La misma estructura, ¿verdad? La velocidad vector es la componente de velocidad horizontal. En este caso sería Vx más V sub y. Ahí está. Con sus respectivos vectores unitarios direccionales. Pero ¿quién es la componente horizontal de velocidad? Vox. Aquí era. Y la componente vertical de velocidad, aquí la tenemos. Ahí está. Y esta se me define como la velocidad, vectorialmente hablando. Y magnitudmente hablando, es esta, ¿verdad?
Aquí quizás le voy a poner un recuadrito. Esta es la magnitud de la velocidad. Le especifico magnitud y dirección, las propiedades de un vector, o le doy el tratamiento vectorial, ¿verdad? O le doy el tratamiento vectorial. La otra sería la aceleración. La aceleración, que en este caso va a ser la aceleración componente en X más la aceleración componente en Y. Pero, ¿qué sucede con la aceleración en X? Como la magnitud de la velocidad es constante, la componente de la aceleración es cero. Y aquí la aceleración queda solamente con la componente vertical, que es la gravedad, y en forma negativa, ¿verdad? Por la dirección al movimiento que se analiza. Vamos a bajar un poco. Ahí está. Bien, pues a grandes rasgos, ¿verdad? Esto es aquellos conceptos del movimiento parabólico, ¿verdad? No sé si tenemos dudas o inquietudes con respecto a esta explicación. De mi parte, ¿Estamos bien? Todo claro, ingeniero. Solo sí. le quería hacer la petición que si podía subir un poquito el documento para copiar lo último. Que si podría, perdón. Subir un poquito el documento para copiar lo último que escribimos. Esta parte de acá. Sí, exacto, esa. Ahí Gracias. está. Va. Tal vez lo que faltó especificar es lo que faltó especificar es los tipos de lanzamiento que se puedan tener. Ingeniero, Sí, sí. disculpe, mire, no sé si le podría dar zoom o un poquito más grande la letra porque fíjese que me cuesta ver un poquito, veo un poco borroso las letras. Vamos a ver si le damos un poquito más zoom. Ahí está. Puedo aplicar también acá los tipos de lanzamiento. Como primer tipo de lanzamiento, así, ¿verdad? Lanzamiento positivo. Vaya, con el lanzamiento positivo, acá, este lanzamiento positivo, pues prácticamente es debido al ángulo, ¿verdad? Teta debe de ser positivo. Teta debe de ser positivo. Entonces, eso surge desde su punto de lanzamiento, ¿verdad? Antes que obtenga su máxima altura.
antes que obtenga su máxima altura. Entonces, vamos a ver. Acá vamos a aplicar así. Teta, ¿verdad? Debe de ser mayor a 0 grados y menor a 90 grados. ¿Verdad? O sea, en este rango. Y me voy a traer una partícula. Vamos a ver, esta es. Ahí está, ¿verdad? Si yo trazo mi vector de velocidad, pues este ángulo siempre va a ser positivo. Acá. Para mi referencia de velocidad. Vamos a ver, acá lo voy a poner. Ahí está, ¿verdad? El otro sería cuando el lanzamiento es negativo. Acá. Este sería como el punto B. Lanzamiento negativo. Entonces, el ángulo teta debe de ser negativo. Y teta debe de ser mayor a 90, ¿verdad? ¿De cuánto sería? Ah, bueno, aquí este teta negativo, vamos a ver, me voy a traer la referencia del ángulo en el primero, acá. Aquí, ¿verdad? De 0 a 90. El otro debe de ser de 0 a menos 90, ¿verdad? Bueno, quizás acá le voy a aplicar un eje horizontal para mayor referencia. Así. Entonces, este debe de ser de 0 hasta menos 90. Me traigo nuevamente esta referencia. Y ahora la partícula está en este tramo de la trayectoria parabólica. Acá. Aquí. Esa es mi velocidad. Esta sería la velocidad. Y ahora el ángulo. Este ángulo va a estar referenciado acá. Aquí lo tengo que cambiar. Vamos a ver, lo vamos a cambiar.
ver. Aquí creo que ya está. Y voy a trazar el eje horizontal, ¿verdad? Para tener mejor referencia. Acá. Entonces, este surge desde este punto hasta este punto. Y el último, cuando el lanzamiento no tiene componente vertical de velocidad. Ese sería como el tercero. ¿Verdad? Sin componente vertical de velocidad. ¿Esto dónde ocurre? Ocurre justamente, ¿verdad? Ya esto ya desaparece. Donde la partícula alcanza su máxima altura. Justamente en ese punto. Por eso en un punto o en una consideración se establece que es antes de llegar y después de llegar. Porque este lanzamiento ocurre justamente en ese punto. Aquí. Ahí está, ¿verdad? Entonces, acá vamos a hacer esto para que no se me... Ah, no, bueno, este creo que lo tengo como imagen, permítanme. Aquí sería, ¿verdad? Justamente en VOX. Bien, ahí están llamémosle así como los tres tipos de lanzamiento, ¿verdad?, que se pueden tener. Bien, ahí estamos. No sé si tenemos dudas o inquietudes al respecto. ¿Estamos bien? De mi parte, todo bien, ingeniero. Bien. Vamos a dejar de compartir.